Bienvenidos, muchas gracias. Una vez más, estamos en una sesión de contabilización automática. Es un proceso que cuando tenemos un gran volumen de registros se hace más que necesario automatizar. La contabilización que vamos a ver hoy de apuntes bancarios, gracias a toda la información recibida en los extractos de cuentas y otros ficheros bancarios, nos va a traer grandes beneficios. Uno de ellos es la estandarización de procesos contables, el ahorro en tiempo de proceso y tratamiento de los datos y, sobre todo, que algo que es muy importante es las mejoras en la calidad de los datos con unos errores menores. Con nosotros está nuestro director comercial, Daniel Carretero, que nos hará una demo de producto y nos hablará más en detalle de la contabilización automática. Antes de darle paso, simplemente comentar que durante la sesión tenemos en silencio los participantes, pero que tenéis habilitado las preguntas y respuestas dentro del webinar para poder acceder a cualquier cuestión que se os plantee. Muchas gracias. Bienvenidos de nuevo. Adelante, Daniel. Muchas gracias, Cecilia, y muchas gracias a todos por acompañaros en esta breve sesión. Como comentaba Cecilia, voy a compartir mi pantalla. Es un proceso que estamos implantando en la mayor parte de las compañías donde introducimos a GXRT, porque al final, aunque tenga que ver con la contabilidad más que con el área de tesorería, es un proceso que vamos a gestionar de una forma mucho más eficiente, normalmente repetitivo, y que suele haber mucha manualidad en muchas de las empresas actualmente. Es un complemento realmente a esa tesorería o incluso lo estamos implementando de forma totalmente directa, como veremos con la integración directamente de los extractos, ¿vale? Hablaremos de eficiencia, hablaremos de cómo creemos que puede ser más eficiente en conexión con XRT, pero sobre todo es una solución que permite precisamente esa automatización del registro contable, ¿vale? De todos los movimientos de banco. Aquí siempre partimos de la idea de que todo el resto de contabilidad de la empresa ya viene de las soluciones financieras que tengáis, del RP, y aquí nos vamos a basar en la contabilización de bancos, ¿vale? De todos los movimientos bancarios que se han generado o que se han registrado en cada una de nuestras cuentas. Una de los beneficios fundamentales, voy a hacer una pequeña presentación, así que a veces las PowerPoint son un poco pesadas, pero simplemente posicionarnos en lo que es el módulo y luego lo más importante va a ser el recoger realmente una demostración de cómo sería un proceso habitual o con qué se encontraría un usuario, ¿vale? ¿En qué nos basamos en esta solución? Sobre todo el proceso contable, como sabéis, cada movimiento de banco que registramos es siempre repetitivo, ¿vale? De tal forma que lo que vamos a hacer es estandarizar en la empresa o grupos de empresa cómo debo de registrar cada uno de estos movimientos de banco. Veremos más adelante que es una solución además que se acopla a cualquier tipología de compañía. Puede ser solamente con bancos nacionales, con bancos internacionales, con multiplanes, si vamos a atacar también a empresas que están en diferentes países. Es decir, realmente se puede acoplar a cualquier tipología y complejidad de cualquiera de las herramientas. Incluso en soluciones de grupo, donde puede haber diferentes RPs hacia los que haya que contabilizar exclusivamente los movimientos que hayan llegado de cada uno de sus bancos o en cada uno de sus países, ¿vale? Vamos a ahorrar, evidentemente, muchísimo tiempo. El tiempo que vamos a invertir en esta solución es más de parametrización únicamente, de ir definiendo cada uno de los asientos que queremos generar y una vez definidos, que nos genere automáticamente una propuesta y dentro de esa propuesta podamos validar, completar y que acabe registrado en el RP corporativo, ¿vale? Y sobre todo el tercer punto que declaramos ahí, sobre todo la calidad del dato. Al final, procesos manuales o muchos procesos manuales que estamos generando en las organizaciones, lo que intentamos es evitar que un proceso totalmente automático, pues básicamente sea una revisión y validación de lo que me está proponiendo el sistema, ¿vale? Algunas de las características fundamentales. Este es un sistema que se dedica a importar una información. Ahora veremos procedente, como veis en la segunda línea, de un extracto normalizado, nacional o internacional, norma 43, MT940, o cualquier otro tipo de fichero con el que queramos hacer una contabilización automática, ¿vale? Es decir, en base a una importación, genera una propuesta y posteriormente exportaremos los asientos propuestos o validados, ¿vale? Aquí en este caso, algunos de los anticipos que comenté antes, multidivisa, multisistemas contables, es decir, totalmente flexible y lo que haremos es adecuarlo a las características de cada uno de vosotros, ¿vale? A nivel de flujo,
cómo funciona y lo que vamos a ver en la demostración, ¿vale? Lo primero, que solamente se van a poder ir registrando aquellos movimientos que no han sido previamente registrados. Es decir, que no nos permita estar metiendo ficheros que ya han sido introducidos previamente con un control de duplicidades, etcétera. Dentro de la generación y nada más importar el fichero de la norma 43 o directamente del fichero que salga de SAG XRT si tenemos el módulo de tesorería, lo que haremos es generar automáticamente los apuntes para que podamos ir a la segunda fase y que un usuario pueda controlar, es decir, visualizar semafóricamente. Vamos a ver diferentes colores donde nos asigne si el asiento que nos está proponiendo es perfecto y está totalmente completo, si hay algún dato que le falta y que tengamos que completar, o si el dato que estamos viendo no sabe qué hacer con él porque no tenemos definido un apunte contable correspondiente, ¿vale? Hay una fase de control por parte del usuario y una vez controlado se extraería automáticamente o de forma manual, lo suyo siempre es buscar la máxima automatización, hacia el sistema contable. Al final van a ser 3 pasos muy definidos, donde todos los días garanticemos que todos los movimientos de banco están siendo contabilizados, ¿vale? En el sistema, y que sobre todo no haya decalajes temporales entre mi tesorería y mis saldos contables, ¿vale? Estos serían los diferentes aspectos que normalmente solemos implementar, es decir, lo más habitual y donde se gana sobre todo en eficiencia en la imputación de asientos y en la creación de los asientos, es que tengáis el módulo de tesorería, que podamos haber cargado previsiones que se hayan conciliado con los movimientos de banco para todos los que tenéis el módulo de tesorería de XRT, y una vez controlados y conciliados esos movimientos, que sean contabilizados, ¿vale? Ese proceso suele ser el más eficiente, porque os recordamos que cuando tienes la tesorería, si cargamos previsiones, estamos dotando al sistema XRT de cierta información que no está en poder del banco muchas veces, ¿vale? En una previsión podemos haber almacenado el número de factura, el código de cliente, ciertas dimensiones analíticas, si lleváis analítica, con lo cual, si eso lo tenemos en el sistema cuando llega el movimiento de banco, lo que hacemos es enriquecer el extracto, es decir, cogemos todos los datos que vinieron en el extracto más todos los datos que le hemos proporcionado en la previsión, y con toda esa información, toda esa cadena de datos, vamos a poder crear asientos mucho más eficientes. Para aquellos que no tengáis el módulo de tesorería, también hemos hecho y seguimos realizando proyectos donde directamente captemos información de los bancos, recojamos directamente, por ejemplo, una norma 43, y con solo la información de la norma 43 también podamos generar asientos contables. Lo único que hay, aunque ganamos evidentemente en automatización y en eficiencia, pero solo nos basamos en la información del banco. Con lo cual, la cantidad de automatización que vamos a poder conseguir, pues es un porcentaje menor a cuando lo trabajamos previamente a través del módulo de tesorería, ¿vale? Y luego podríamos extraer e importar cualquier otro tipo de sistema, gastos de empleados, cualquier fichero que queramos que genere un apunte contable. También podríamos crear otro tipo de estructuras que no tengan que ver con bancos, que si queremos automatizar esa contabilidad, al final es un sistema que en base a un import genera un asiento y lo exportamos al sistema, ¿vale? Lo vamos a ver ahora ya a nivel más práctico, pero para que cojáis un poco los conceptos de los diferentes proyectos que podemos acometer. Importante, es un sistema totalmente web, ¿vale? Es decir, vais a poder acceder en organizaciones que tengan que sean de varias filiales, o la matriz, etcétera, o de diferentes sitios, oficinas, vais a poder acceder desde cualquier sitio con un simple navegador. Es multidioma, por supuesto. Se basa en volumetría, también esto es importante. Toda la cotización se basa en el número de movimientos que vamos a querer contabilizar, con lo cual puede ser muy asequible a nivel de cuota mensual, o si tenemos miles y miles y cientos de miles de movimientos anuales, pues bueno, pues la cuota mensual será más alta, pero se basa un poco el escalado en esa volumetría. Y además estas últimas versiones, esto también lo he puesto simplemente porque os vaya sonando, porque nos va a tocar a todos lidiar con esto, ya gestiona los nuevos formatos de extracto que se van a empezar a imponer en los próximos años, ¿vale? Es decir, la idea a nivel intracomunitario es que la norma 43 que conocéis todos a nivel nacional se sustituya por esta norma que estamos viendo aquí, CAM 053, que es un formato que viene de la red Swift, XML, una nueva normalización que se quiere imponer en toda Europa, ¿vale? Que los diferentes países intracomunitarios, España, Italia, Francia, Portugal, cada uno de los países tiene su propio formato local,
pues desaparezca y tengamos, igual que en SEPA, para pagos tenemos ya unos formatos normalizados, a nivel intracomunitario tengamos otro formato que sería XML, ya no sería un TXT como la norma 43 que conocéis, y que se integre, ¿vale? Pues bueno, ya admite este tipo de formatos y se integrarían sin ningún problema de la misma manera. Bueno, pues vamos a ver directamente la demostración. Yo creo que es lo más importante y luego pues que demos paso también a preguntas de todo aquello que hayamos visto y dudas que podáis tener. Bueno, me voy a salir de la presentación. Aquí teníamos algunas pantallas, pero bueno, es mejor verlo directamente en el sistema, ¿vale? Como decía, es una herramienta totalmente web, con lo cual lo único que tenemos que hacer es acceder a través de el acceso que tengamos definido. Muy importante, cada usuario de la organización para entornos o bien una única empresa o a nivel de grupo, vamos a poder definir diferentes roles donde cada rol le podremos establecer los límites de acceso que queramos para cada uno de los usuarios, ¿vale? Nada más conectar con el login y el password, lo que entraríamos es a mi entorno, mi grupo de empresas, mis bancos, mis cuentas, las que me permita el sistema, ¿vale? Que lo hayamos definido en base a cada uno de esos roles. Vamos a ponerlo un poquito más grande para que lo veáis mejor. Hay una primera parametrización en base a vuestra estructura. Es decir, si trabajamos con divisas, dar de alta las diferentes divisas, dar de alta los tipos de operación. Los tipos de operación para los que ya tenéis XRT serían aquellos flujos de tesorería, es decir, si pago por transferencia, por cheque, cada tipo de movimiento bancario que me llegue en el extracto, pues será esa tipología, porque en base a ese tipo de operación y en base a lo mejor a una naturaleza presupuestaria o la combinación de ambos, vamos a definir qué esquema contable quiero que genere, ¿vale? Vamos a poder también establecer esos códigos presupuestarios, es decir, no solo saber lo que me está viniendo del banco, cómo estoy cobrando o pagando cada tipo de movimiento, sino también si eso es un suministro, es un alquiler, dependiendo de la tipología de ese cobro, de ese pago, también, pues bueno, el poder imponer un esquema diferente. Códigos diarios, aquí ya depende de cada RP, si hay cierto tipo de operaciones que van al diario 1, o al diario 3 o al diario 5, pues poderlo imponer, es decir, una serie de maestros que vamos a tener que dar de alta. Tendremos también, como es un sistema de contabilización, dar de alta todas nuestras empresas. Aparte de las empresas, daremos de alta los planes de cuenta. Los planes de cuenta porque pueden ser múltiples, ¿vale? Es decir, podemos tener solamente un plan donde yo tenga cada una de las cuentas contables, que todo esto se puede importar automáticamente del RP, se puede ir manteniendo para hacer importaciones periódicas. Y si en este caso tengo una cuenta con una descripción y no tengo nada como empresa, este campo no está relleno, quiere decir que esa cuenta es común a cualquiera de las empresas del grupo, ¿vale? En cambio, luego podríamos estar imponiendo una cuenta concreta que en una empresa puede ser una cosa o en otra empresa puede ser otra, ¿vale? Esto se estudia, se diseña con vosotros y estableceremos exactamente cada plan de cuentas para cada una de las empresas. Aparte de esto, ¿qué tendremos? Evidentemente los bancos, las cuentas, que es lo que vamos a estar contabilizando. Veis aquí que podemos tener cuentas nacionales o internacionales. Esto es simplemente a nivel de configuración. Y también muy importante, dar de alta a terceros, si es necesario, ¿vale? Dar de alta a terceros, ¿por qué? Porque aquí podemos tener un plan de clientes o proveedores, tener una base de datos rellena, donde el sistema pueda escanear incluso información en base a la razón social, en base a un NIF, un CIF, para identificar esta compañía en un movimiento de banco que hayamos recibido un cobro SEPA, por ejemplo, por transferencia y la razón social del pagador es X, ya identificar qué cuenta contable o de cliente o de proveedor le debo de asignar, ¿vale? Simplemente localizando o buscando datos que puedan venir en el contenido del fichero que estamos integrando en el sistema. Para todo esto tenemos una serie de funciones, que es este IntelliSearch, que es lo que vamos a programar que el sistema pueda buscar palabras o un contenido concreto dentro de toda la información bancaria que estemos proporcionando. Una vez que tenemos esto parametrizado, que como veis tampoco es mucho, ¿vale? Son los parámetros básicos para poder generar un apunte contable, ¿dónde está realmente todo el trabajo de parametrización? La mayor parte, en la creación de cada uno de los esquemas contables, ¿vale? Vamos analizando con vosotros vuestros extractos, vuestra tipología de movimientos, y lo que aquí vamos a ir definiendo,
pues si hago un pago de confirming, si pago la cuota de un leasing, impuestos, nóminas, seguridad social, es decir, veis que a la derecha, cada vez que me cambio de un tipo de movimiento a otro, tenemos definida un asiento contable, ¿vale? Es como crear N asientos predefinidos en el cual con vosotros y junto a vosotros vamos definiendo exactamente cómo lo voy a parametrizar. Y esto se hace una vez, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, una cuota de un leasing. Vale, pues la cuota de un leasing, este primer campo, la primera línea del asiento, suele ser la línea de la cuenta de banco, ¿vale? Bueno, pues esta cuenta de banco le voy a definir que la coja del campo de movimiento. Lo veremos en el ejemplo que voy a importar un fichero que ha salido de XRT, donde ya viene pues la 572 no sé cuánto, ¿vale? Pues esto ya la cogeríamos. Luego aquí además, si va al debe al haber, cálculo si en la línea de movimiento que me viene del banco voy a dejar únicamente el importe que viene en esa línea. Este es el total, digamos, que hemos pagado, perfecto, pues irá en esa línea. Pero además podemos crear fórmulas donde yo pueda recoger o aplicar una retención, deducir una retención, un tipo de IVA correspondiente. Es decir, aquí también podremos formular y que según ese tipo de IVA que queramos deducir, directamente lo llevemos a la línea correspondiente, ¿vale? Es un sistema de formulación. Entonces, cada una de estas líneas, además, le puede imponer qué tipo de texto, que puede ser fijo o variable. Aquí podría estar añadiendo tantos campos como yo quiera, donde si dentro de la capa de diseño que hemos hecho de importación del dato me viene el código de proveedor, el número de factura, puedo poner, pues pago proveedor número 35, factura 27, ¿vale? Es decir, también poder crear descripciones compuestas con las diferentes variables que hayamos recibido. Tiene muchísimas opciones de parametrización y en función a la complejidad podremos hacer repartos como vosotros queráis. Imputaciones analíticas también. Podremos crear también campos analíticos donde en base a cierta información queramos imputar un centro de costes, queramos imputar cualquier tipo de analítica que trabajéis, ¿vale? Entonces, esto sería fundamental. Toda esta parte de creación de estos esquemas contables se van realizando con vosotros, se hacen una vez y una vez que lo tenemos todo totalmente parametrizado, ¿cómo funciona? Y esto sería ya un poco el día a día. Por supuesto, previamente vamos a tener aquí una serie de datos de importación o de exportación. Por ejemplo, el de exportación os lo voy a enseñar para que veamos. Esta es de, perdón, me he metido en la de importación. Aquí tenemos tanto de AEB43, un fichero que viene de XRT, pero bueno, quería enseñaros la de exportación. La de exportación se tiene que adecuar al sistema al RP destino. Si tenéis un RP de SAGE, como SAGE 200, o un Microsoft Dynamics Business Central, o un SAP, dependiendo del RP destino, habrá que organizar una sesión con el responsable de ese RP a nivel técnico para ver en qué formato, qué tipo de fichero exactamente admite y simplemente adecuarlo, ¿vale? Aquí tenemos diferentes tipologías. Dentro de cada uno de los tipos de fichero, cada uno de los campos que van a ir de salida y que nos diga ese sistema que con eso le es suficiente, ¿vale? Y el orden, la posición, el número de dígitos, la longitud, todo esto es totalmente flexible y aquí es donde se definirían tantos formatos de fichero como RPs tengáis en el grupo, ¿vale? Digo esto a veces porque, bueno, casi siempre como vamos a nivel de grupo, nuestros clientes, pues pueden tener uno o N RPs. Y a cada uno se pueda aprovechar también de todo este proceso de contabilización automática, ¿vale? Bueno, vamos a hacer ese proceso de importación, vamos a simularlo de forma manual, pero esto también se puede automatizar. Es decir, a aquellos que tengáis XRT o que no tengáis XRT y todos los días por la mañana os llegue el extracto y queréis automatizar la descarga y la importación al sistema para que contabilice, también se puede automatizar programando tareas horarias, ¿vale? Yo ahora mismo voy a recoger un fichero que viene de XRT, que es el que tenemos preparado. Este fichero me voy a meter, por ejemplo, a ver, le tenemos aquí en el escritorio, una fase de demo. Os le voy a enseñar para que veáis que es algo bastante sencillo. Vamos a editar. Puede ser un fichero tan sencillo como este. Si cogemos la norma 43 directamente, pues entrará tal cual, la bajamos del banco, ¿vale? Pero aquí tendremos una cuenta bancaria. Esto los que tengáis XRT os sonará. El código de empresa, banco, número de cuenta, el flujo de tesorería, naturaleza presupuestaria, fecha, valor, operación, importe, divisa, descripción.
O podríamos tener 14 campos más aquí detrás, ¿vale? Es simplemente una definición de un fichero. Si cogemos este fichero que ya ha sido validado con los extractos o los movimientos del día, siempre marcaremos esto, o viene marcado por defecto, yo lo voy a desmarcar para que no me permita en tiempo real, vamos, que no me permita importarlo dos veces. Yo ahora mismo lo desactivo para que nos permita poder registrarlo. Y al importarlo, vamos a ver que en muy poquitos segundos va a registrar un montón de asientos, ¿vale? En este caso, pues estamos viendo que en 10 segundos prácticamente ha generado 558 asientos. ¿Qué tendría que hacer un usuario? Esa parte, la segunda fase que vimos en el PowerPoint, de control y validación. El control y la validación, aquí me aparecerían todos los lotes que se han ido importando, siempre mantiene el histórico y archiva una vez exportado esos movimientos para controlarlos, pero aquí tendremos este usuario, la fecha, la hora, y al darle a visualizar, veis, voy a ponerlo también más grande, que lo veamos mejor, ¿vale? Bien, aquí vemos cómo cada movimiento de banco que yo importé, en la parte de abajo va cambiando el asiento contable, ¿vale? Es decir, ya me hace una propuesta de asientos donde ha convertido un movimiento de banco en un asiento. Puede ser más complejo, menos complejo. Vamos a empezar con las posibilidades de esta parte de la herramienta. Veis arriba que tenemos diferentes colores, igual que la segunda columna que tenemos aquí. Este color nos va a identificar exactamente qué tipo de movimiento es y en qué estatus está. También me sirve de filtro, es decir, si yo solo quiero ver los verdes, vamos a empezar por los verdes, bueno, el verde esperanza, verde quiere decir que está todo perfecto, ¿vale? Es decir, todo lo que está en verde, en principio, con la información que nos ha llegado de ese fichero, ha podido crear todo el asiento, no falta ningún campo. Si hemos marcado campos obligatorios, que siempre esté relleno esa dimensión analítica del centro de costes, el CECO, etcétera, está perfecto, ¿vale? Si yo quiero revisarlo o si tengo y mis permisos de usuario me lo permiten, querer modificar alguna cosa o modificar el texto, me lo permitiría si mi usuario le dejamos que lo haga, ¿vale? Pero en principio no tengo que hacer absolutamente nada. Esto es simplemente comprobar que todo está bien y ya está. Con esto ya primero evitamos esa posibilidad de error manual, ¿vale? El mismo dato que me ha llegado del banco es el mismo dato que estamos contabilizando. Por otro lado, ¿qué tendremos? Otro estatus. Vamos a coger los amarillos. Los amarillos tenemos dos casuísticas diferentes. Primera, vamos a empezar por esta, a validar. ¿A validar qué significa? Veis que ha construido un asiento como lo teníamos previsto, con los diferentes importes, me ha venido un total y ha desglosado todo ese total en las diferentes partes, pero, bueno, pone a validar. Es decir, podemos marcar ciertos tipos de apunte donde por importancia del asiento, por tipología, queremos que alguien, aunque está todo bien, queremos que alguien entre, lo revise y de estos 37 que tenemos pendientes de validar, simplemente le dé una validación, le dé un OK definitivo, ¿vale? Es decir, vale, pues lo he visto, perfecto, venga, y le damos un OK. Inmediatamente desaparecería de los pendientes a tratar y ya lo habrá transformado a un apunte verde que está perfecto para ser exportado al RP, ¿vale? Pero no tenía ningún problema, simplemente es una validación. Podemos tener que ninguno, digamos que no tener ningún tipo de apunte en ese estado. Entonces, el otro que es, y esto suele ser lo más habitual, si cogemos esto, veis que pone línea de apuntes incompleta. Línea de apuntes incompleta significa que con la información que hemos pasado, tengo ciertos datos y te hago una propuesta de asiento, sé la cuenta de banco y la asigno, sé los importes y tal, pero a lo mejor, pues mira, no me vino información suficiente. En el fichero que me has pasado, que me ha llegado del banco, no está informado el tercero. Me han hecho un ingreso por ventanilla de efectivo y no me han puesto ni el concepto. No me ha dicho ni quién es el que me ha hecho el ingreso. Esto espero que no nos pase mucho. Pero bueno, pues he recibido este dinero y aquí falta decirle quién. Aquí tenemos varias casuísticas. O bien le podemos asignar por defecto que lo marque a una cuenta de clientes pendientes de aplicación y que lo mandemos al RP y en el RP ya finalmente se acabe de asignar a qué cliente le corresponde una vez que lo localicemos, o lo dejamos aquí en espera, no lo mandaremos nunca al RP hasta que alguien aquí no lo complete, ¿vale? Entonces, yo aquí buscaría el cliente que es, le asigno la cuenta correspondiente y ya cuando sé perfectamente quién era este cliente, directamente lo valido.
¿vale? Y me quedarían simplemente el resto. Esto es lo único que tendríamos que hacer por parte de un usuario en aquellas cuentas donde no hayamos tenido información suficiente, terminar de completar toda esta información, ¿vale? Y por último tendríamos un tercer estado, que es el que no deberíamos de tener prácticamente nunca, y hablo de prácticamente porque alguna vez nos puede llegar un movimiento, que es la primera vez que lo hacemos, no nos habíamos acordado que 1 o 3 veces al año hacemos un tipo de operación con el banco que no teníamos definida, ¿vale? Aquí me pone esquema no encontrado, no quiere decir que rechace el resto, simplemente vamos procesando todo lo que sabemos y estas operaciones me tendría que ir al esquema, dar de alta este tipo de operación concreta que el sistema lo ha integrado, pero como no lo hemos definido, no sabe qué hacer con él. Y una vez que hemos creado este esquema, lo seleccionamos y reintegramos las líneas, ¿vale? Es decir, ya sabrá lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que contabilizar, y la próxima vez que vuelva a venir un tipo de movimiento igual, ya sabrá lo que tiene que hacer, ¿vale? Con lo cual, a medida que vayamos funcionando con el sistema, van quedando menos en rojo hasta que no haya prácticamente ninguno, a no ser que hagamos un nuevo tipo de transacción, un nuevo tipo de operativa bancaria que no tengamos definido, ¿vale? Y por acabar y dejar unos minutos para las pruebas, una vez que tenemos todo, lo único que se haría es la exportación directamente al RP y esto archiva los movimientos, es decir, no se eliminan nunca, ¿vale? Solamente se irán exportando todos aquellos que estén en estatus verde, que han sido validados, y ya esto llegaría al sistema contable y en el sistema contable es esa parte de interface que tenemos que diseñar es donde debería de acabar ya registrado en el RP corporativo, en su diario correspondiente. Este es el proceso. Realmente un trabajo de parametrización inicial, de diseño de esos esquemas y ya garantizar que todos los días se están contabilizando todos mis bancos de forma automática. ¿Vale? Espero que os haya gustado. No sé, Cecilia, por darte paso, si hay alguna cuestión en ese área de preguntas y respuestas que solemos poner. Pues Si no alguien tenemos tiene ninguna, alguna... pero yo escuchándote se me ocurre una que seguro que a lo mejor alguien en la cabeza también la puede tener y a veces nos cuesta lanzarnos. ¿Cuánto tiempo estaríamos hablando para poder implementar? Hablamos de Vale, parametrización solamente, pero en tiempo, que a veces es lo que más nos preocupa. ok. Este tipo de proyectos de media suele ir entre 10 y 15 días prácticamente de parametrización, cuando estamos hablando de un grupo de empresas en un país, un plan de cuentas, etcétera. Si ya vamos a despliegues internacionales, más o menos tendremos que dedicar otras 10 jornadas aproximadamente para adecuar ese plan contable al país correspondiente con sus esquemas contables diferentes, ¿vale? Pero son proyectos que entre 10 y 15 días se ponen en marcha, ¿vale? Teniendo en Fenómeno. cuenta esta parte de proyecto concreto. Es decir, Ujú. si además es un proyecto nuevo, que también tenemos que descargar los extractos, tenemos que montar la tesorería, que ya es un proyecto global, ya habrá que sumar el resto. Pero para los que tenéis ya tesorería, ya estáis descargando los bancos, etcétera, simplemente añadir este módulo, entre 10 y 15 días suele ser lo normal. Mira, se nos anima por aquí Silvia, nos pregunta que aunque ellos ya utilizan JEC actualmente, Ajá, no lo hacen para cobros de clientes. ok, ¿Qué tipo de información debe viajar en el fichero de importación para esos cobros? vale. Ahí es donde entramos en si tienes o no tesorería, ¿vale? Es muy importante que, sobre todo, esa automatización de la contabilidad, donde suele fallar cuando solo recibes el extracto y contabilizas solo el extracto, es precisamente los cobros de clientes. Porque muchas veces no tienes información suficiente, no te viene datos del tercero, y ahí es donde falla. Ahí es donde ganas cuando trabajas previamente en XRT, ¿vale? Si en XRT previamente tú has subido las previsiones de cobro pago, toda la cartera viva, donde estás informando cada factura que esperas cobrar día a día, ahí es donde puedes informar a XRT del código de cliente, de la razón social, del número de factura, de todos los datos que podamos necesitar. Y eso se almacena en XRT. ¿Qué ocurre cuando llega el movimiento de banco? Que XRT lo que realiza es una conciliación financiera. Va a buscar de todos los movimientos de banco qué previsiones tenías para cada día en cada banco y cuenta y si la localiza, la concilia y la une. De tal forma que aunque del banco no me haya venido información del tercero, si tú ese día esperabas cobrar este importe concreto en esa cuenta, en ese tal,
y tú le añadiste los datos del tercero, ya lo tenemos localizado y cuando llega Jake directamente ya lo imputa a su cuenta contable correspondiente. Es decir, trabajándolo previamente en tesorería, sí consigues un mayor grado de eficiencia porque previamente ya has trabajado ese dato en XRT. Y Sí, aquí simplemente lo contabilizas a cuenta final. nos No tienes que confirma que trabajar con trabaja con transitorias. XRT, nos confirma Silvia que trabaja con XRT. Simplemente, Silvia, en los próximos días, si te parece, Sí, Daniel puede contactar analizamos el con caso vosotros y concreto. analizar en detalle y ver Claro. la O sea, posibilidad de mejora que os eso es. daría la importación también de los asientos de cobros. ¿De Eso es, acuerdo? porque aquí lo importante es que a XRT le llegue la información que vamos a necesitar luego de vuelta, ¿vale? Eso es. Entonces habrá que analizar si estáis o no subiendo ciertos datos en las previsiones y revisar esa parte de proceso, ¿vale? Pero sobre todo esto lo que te ahorra es a poder contabilizar a cuentas finales, porque si no, vamos a ir a contabilizando a cuentas transitorias para, en el lenguaje SAP, que todos lo conoceréis, a cuenta transitoria, donde al final hay un trabajo manual tremendo de limpiar esas transitorias para localizar quién era el tercero, ¿vale? Y terminar de compensar. Eso. Hay que intentar evitar eso, pero para eso hay que revisar todo el flujo y que esté completamente y totalmente parametrizado bien. Efectivamente, y optimizar muchísimo el proceso. Bueno, pues muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias a los participantes de la sesión online. Nos despedimos hoy. Reiteramos el agradecimiento a que hayáis destinado una parte de vuestro tiempo a estar con nosotros y os invitaremos a próximas sesiones que enseguida definiremos para seguir aprendiendo más sobre la automatización de procesos entre XRT. Muy bien, Muchísimas gracias. gracias a todos. Hasta luego.